Esta semana y la próxima estaremos hablando de la vinculación del trabajo social con las instituciones en la unidad 3. El hilo conductor va a ser la intervención social e institucional, en donde estaremos revisando muy básicamente el proceso metodológico y la práctica del trabajo social, objetivos y funciones y también las actividades dentro de las áreas de intervención. Comenzamos hablando de que, bueno, el término intervención social, desde los inicios de los primeros escritos en la profesión, se ha venido problematizando, se ha venido discutiendo, principalmente porque la palabra intervención pues hace referencia a una especie de injerencia, de intromisión, en donde muchos autores no están de acuerdo y prefieren llamarle acompañamiento en procesos sociales. Aquí, por ejemplo, Alfredo Carballeda, que ha hablado mucho, trabajador social argentino, ha hablado mucho del tema de intervención, pues dice que la intervención no es un episodio natural, sino una construcción artificial, y dice que se construye se constituye desde la perspectiva de los actores que intervienen en ella. Ya puede ser la institución, los sujetos, los propios sujetos individuales o colectivos, y los sujetos profesionales por otro lado. Lo que sí se tiene que asentar también es que la intervención social dentro de la ciencia social y específicamente dentro del trabajo social es una acción dirigida, es una acción planificada, es una acción intencional, en donde siempre se busca mejorar los entornos, las condiciones o las circunstancias de los sujetos que atendemos. El proceso metodológico, bueno, aquí lo revisaremos muy apenas para entender cuál es el lugar de la intervención dentro del proceso metodológico. No vamos a hablar de toda la tradición metodológica dentro del trabajo social porque es un tema muy largo, y aquí nos ocupa solamente el tema de la metodología de trabajo social desde el punto de vista del proceso metodológico y la ubicación de la propia intervención. Empezamos diciendo pues lo más básico, que la metodología es la forma de hacer cualquier cosa que vayamos a hacer. Y entonces el proceso metodológico es esta diada en las ciencias sociales que es muy conocida, de conocer para actuar, investigar para intervenir, conocer para llevar a cabo acción, la acción o acciones. Mediando desde luego el diagnóstico social como un elemento importante, nunca definitivo, nunca es estable, ¿no? El diagnóstico social siempre es temporal, es dinámico, etc. Y bueno, aquí ubicamos que la intervención está puesta como último paso, pero desde luego todos estos pasos serían o fases serían dinámicos, completamente dinámicos. No es que este sea el 1, luego el 2, luego el 3, sino que son completamente movibles porque así lo exige la práctica social y la complejidad social. Vamos a suponer que aquellas personas que llegan y que desde su narrativa empiezan a lo mejor a contarnos sus historias, para recibir nuestra orientación o un servicio. Normalmente eso sirve como catarsis cuando se acercan por primera vez. Entonces ahí estaríamos haciendo ya intervención a través de esos procesos de contención, de canalización, etcétera, desde el minuto 1. Entonces aquí vemos cómo la intervención pues, puede ser en el primer momento. Y la investigación, desde luego, eso es transversal. Todo el tiempo estaríamos ahí haciendo actividades de investigación en el proceso. A esto me refiero con que es siempre dinámico dentro de la praxis social. Rescatamos aquí una diapo de la semana pasada porque es importante para la intervención entender estas relaciones entre los sujetos, o sea, los actores sociales, las prácticas, las acciones y la estructura. Nosotros seríamos, como elementos institucionales, parte de la estructura y al mismo tiempo actores sociales como aquellos
desarrollando aquellos roles del profesional en cualquier sociedad, ¿no? El profesional, esa especie de experto en una determinada sociedad. Entonces, bueno, aquí entender que la articulación conocimiento-intervención es muy importante para los procesos metodológicos. Vamos a hablar entonces ahora de los objetivos y funciones, especificando y partiendo de que los objetivos y las funciones son genéricos, son transversales en toda la práctica social, en toda nuestra práctica social, y las actividades son más específicas. Los objetivos generalmente vienen desde la propia profesión, desde la propia disciplina, y plantean aquella razón por la cual existe la profesión. Son objetivos, repito, gestados dentro de la propia profesión, o así lo queremos plantear, y las funciones serían impuestas por la estructura, en este caso por la institución donde estamos trabajando, por ejemplo, o la organización donde estamos trabajando, y aquí lo interesante sería siempre tener en cuenta estos dos, no perder de vista los objetivos amplios de la profesión, aun cuando tengamos que cumplir ciertas funciones. Mucho se ha hablado de cuáles son los objetivos de la profesión, y también es un tema problematizado, pero estoy retomando aquí los de Octavio Vázquez, en donde dice que se plantea los principales así: contribuir a disminuir la desigualdad social a través de acciones que tiendan a la integración de las personas, de los grupos, de los sectores más vulnerados que nosotros atendemos. Ejercer la pedagogía social sería otro objetivo del profesional, puesto que es acercar las herramientas y los procesos de aprendizaje a las comunidades donde trabajamos, comunidades rurales o urbanas, desde luego, comunidades institucionales, etcétera, a los sujetos individuales, a los sujetos colectivos con los que trabajamos. Asistir y movilizar. Aquí habría que aclarar esta también histórica distinción que se tiene que hacer entre asistencia social y asistencialismo. Mientras que el asistencialismo es una práctica que no es crítica, que no confía en la persona, en que se puede mover, y además es una visión como de beneficencia que está peleada con el trabajo social, porque no es esa la esencia del trabajo social. Mientras que el asistencialismo es eso, es esa visión de beneficencia tan negativa y que tantas dificultades ha traído. La asistencia social, por el contrario, es un derecho social estructurado en la mayoría de las sociedades, en donde se distinguen ciertos perfiles de personas que entran, que son beneficiarios del derecho de asistencia social, y esta sí provee sujetos con derechos, con obligaciones, ciudadanos que tienen esta atribución de disfrutar de todo el sistema de asistencia social. Y desde luego promover oportunidades y recursos. Este sería otro gran objetivo del trabajo social, porque es este fenómeno de acercar o de conectar a los sujetos portadores de necesidades sociales con los sujetos portadores de satisfactores dentro de la estructura social. Octavio Vázquez también ha hecho mención de distinción de las funciones como intervención directa y funciones en intervención indirecta. La directa se refiere a todas aquellas que se llevan a cabo con el sujeto de intervención o de acompañamiento profesional, como investigación social, asistencia y gestión social, educación social, planificación y evaluación. Son entonces las dirigidas en el plano microsocial. Mientras que la intervención indirecta son todas aquellas acciones que se realizan
más dirigidas a lo meso y a lo macro social, de lo que ya hemos estado hablando también la semana pasada. Y aquí distinguimos entonces que a lo mejor son las tendientes a cambiar el entorno, la comunidad donde vive un sujeto, su sistema escolar, su sistema laboral, etcétera. Las actividades, bueno, es imposible mencionarlas todas porque son de acuerdo a cada área de intervención. Algunos ejemplos son, por ejemplo, detectar condiciones sociales que obstaculizan el apego al tratamiento sociomédico. Evidentemente, esta se refiere al área de salud, al área de la salud. Desarrollar programas de extensión sociocomunitaria, realizar entrevistas a usuarios. En esas entrevistas regularmente se requiere de hacer familiogramas o cualquier otra herramienta de investigación o intervención social. Realizar estudios sociales, también elaborar directorios, que es una parte muy importante si hablamos de conocer los recursos sociales que existen, institucionales, para ponerlos al servicio de las personas. Necesitamos conocerlos y por eso elaboramos directorios institucionales, entre otras cosas. Para entender las áreas de intervención, bueno, muchas veces quien no está dentro de la profesión se pregunta por qué existe una trabajadora social o un trabajador social, a lo mejor en un cerezo, en una entidad de reclusión, o también al mismo tiempo hay otro en el hospital y hay otro en una universidad o en el área educativa, en una escuela de educación básica, en un ancianato, etcétera, en una institución que busca la equidad de género, en fin. Es muy amplio el campo de intervención y la explicación es porque, bueno, en el trabajo social, pues obviamente se concibe a las personas como entes sociales que pasan por diferentes momentos y diferentes espacios. ¿Cuáles son los momentos? Bueno, la infancia, la adolescencia, la edad adulta, la vejez, y los espacios, las problemáticas de género, la familia y todas estas, la salud, la educación y, por ejemplo, la administración e impartición de justicia. Serían esos espacios en donde un ente social, con todo lo que conlleva este concepto, ahí nos desenvolvemos en estos diferentes espacios. Silvia Galeana, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en el libro de Sánchez Rosado, pues clasifica los campos de intervención en 3 principalmente: los tradicionales, los potenciales y los emergentes. Aquí, bueno, tendremos que revisarlos para ir armando esta clasificación. Por supuesto que también echaremos mano de la lectura de esta semana, el material audiovisual, el resto del material audiovisual, para poder completar la clasificación de los campos de intervención. Bueno, no queda más que pedir que si tienen alguna duda, pues hay que escribir al correo de nuestro campus y también desde luego los chats y el aula virtual que tendremos con la clase síncrona.